El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la primera lectura, Hechos de los Apóstoles, nos relata lo acontecido, que el primer Pentecostés de la Iglesia. Habían pasado 50 días de la resurrección y solo 9 días de la ascensión del Señor. Él les había mandado quedarse en oración, en espera del otro Paráclito, del Espíritu Santo. Y el Espíritu irrumpe en su día, lo hace con ímpetu, lo hace como viento que sopla y como fuego, como lenguas de fuego en realidad, que se posaban sobre cada uno de los apóstoles y discípulos que estaban ahí. El viento signo de vida. El viento levanta, arrastra lo inanimado. Y el fuego es signo de purificación, de iluminación. El Espíritu, ha dicho el Señor, es como el viento, no sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Y les comunica ese espíritu, les infunde ese espíritu. Y ese espíritu les da el don de la palabra. El don de la palabra, el don de lenguas para predicar y convencer. No es el don de lenguas que se habla como carisma, sino el don de que sean entendidos por todos. La Iglesia, que nació sacramentalmente en la noche del Jueves Santo y en la realidad de la carne, con el cuerpo de Cristo que se ha entregado en sacrificio por nosotros y su sangre derramada en el Gólgota, pues recibe su fuerza y recibe también su universalidad, su catolicidad en el día de Pentecostés, es decir, el poder de hablar todas las lenguas, como consecuencia del mandato del Señor, que mandó a evangelizar, a llevar el anuncio hasta los confines de la tierra. Pues el Señor provee y hace posible que este lenguaje nuevo, que es el lenguaje de salvación, sea entendido. Y todo esto lo hace en el cenáculo, el lugar donde el Señor había celebrado la primera Eucaristía de la historia y donde consagró a los primeros sacerdotes. Y cada uno entendía lo que decían en su propia lengua. Ese es el don, como digo, de lenguas que Dios da para el apostolado. Es la consecuencia lógica del mandato de ir por todo el mundo. Para San Pablo, la venida del Espíritu Santo es reconocible por los carismas, por esos dones extraordinarios que Dios da para la edificación de su Iglesia. Y sobre todo también el reconocimiento de la señoría de Cristo, es por el Espíritu que confesamos que Cristo es Señor, Jesús es el Señor. Es el Espíritu Santo también quien resalta al apóstol, confiere unidad a la Iglesia. Una sola Iglesia, un solo bautismo, una sola fe, un solo Señor, un solo Dios y Padre de todos. Es el Espíritu, ese Espíritu que guía a la Iglesia. En el relato de San Juan, Jesús sopla el Espíritu, que sé que realmente el Evangelio apenas proclamado, vemos que sopla el Espíritu Santo sobre los apóstoles el mismo día de su resurrección. Por eso se suele llamar, algunos lo llaman el Pentecostés juánico, porque es en ese mismo día. Fijémonos además los movimientos, lo que va ocurriendo en este pasaje. Jesús les da la paz.
Es la paz del resucitado, la paz pascual, es la paz que viene de la cruz, de su sacrificio. Les muestra sus heridas, sopla su aliento sobre los discípulos y además los envía, haciéndolos apóstoles. Es decir, enviados, como el Padre me ha enviado, así también yo os envío a vosotros. Y les da la potestad de perdonar o de retener los pecados. El soplar del Señor nos recuerda o evoca la creación del hombre, cuando Dios sopla sobre las narices de Adán, ¿no?, y le infunde la vida. Jesús, al soplar, es un acto, digamos, de recreación. Es por eso mismo que por este espíritu que el hombre, una vez perdonados sus pecados, es un hombre nuevo. El salmista, en el Salmo, que es un salmo de alabanza de la obra de Dios, Salmo 103, de la creación, dice: la tierra está llena de tus criaturas, les retiras el aliento y expiran, y vuelven a ser polvo. Envías tu aliento y los creas, y repueblas la faz de la tierra. El aliento creador, el soplo de Dios. El Espíritu Santo obra en la Iglesia, como decíamos, y lo hace por medio de sus ministerios, de los sacramentos. Bueno, hay un orden jerárquico y otro, además, carismático. Es decir, por medio de los sacramentos, de los carismas. Da, además, la fuerza que impulsa la misión, a su Iglesia, a esta misión, que es una misión perenne de evangelización, de salvación. Tantas veces lo dije, ¿no?, y lo repetimos. El mandato de la Iglesia es anunciar, no dialogar. No tenemos que cambiar los términos. El anuncio. Y veremos algo más que creo que es de mucho interés. Está presente, es decir, no solo impulsa la misión, sino que está presente en el anuncio de la buena nueva, de la noticia de este Dios encarnado y también esa gente que opera en la transformación eucarística, es decir, la transustanciación. Y en la palabra, el autor de toda la palabra es el Espíritu Santo, que inspira, ¿no?, a los que materialmente han escrito. Y por el Espíritu Santo que habita en nosotros, confesamos que Jesús es el Señor y que Dios es nuestro Padre, Abba. Y es por el Espíritu que transforma el pan y el vino en el cuerpo y el sangre de Cristo, que también creemos, en la fe que nos viene del Espíritu, en esta presencia eucarística, y lo adoramos. Lo adoramos en espíritu y en verdad. El Espíritu Santo instruye, ilumina, cambia el corazón. El corazón de piedra a los hombres les da el corazón de carne, como dice el profeta. Y termino con Atenágoras de Atenas, que vivió en el siglo II, y dijo algo que es tan, pero tan presente ahora, que es tan actual. Dice: sin el Espíritu, la Sagrada Eucaristía es letra muerta. Perdón, la Sagrada Escritura es letra muerta. La Iglesia es una organización humana. Dios es lejano. La misión es propaganda. La autoridad, poder. El culto, arcaísmo o gestos sin sentido. Esto es lo que pasa. La falsa iglesia, la que no tiene el Espíritu, por supuesto que la Escritura es letra muerta y termina siendo la Iglesia una ONG. Dios no se lo ve, ni se lo menciona. Es el hombre que se ha puesto en el medio. La misión es proselitismo, es decir, como se dice, ¿no?, es una tontería hacer proselitismo, propaganda. Y la autoridad es poder, no es otra cosa más que poder. Y por supuesto el culto es arcaísmo, cosas del pasado, la tradición, la sagrada tradición no importa. Y por eso está toda esa liturgia, todo ese culto creativo. Rechaza esa sagrada tradición de la misa, por ejemplo. Pues bien, dice él además, Atenágoras, pero con el Espíritu la Iglesia realiza la comunión trinitaria. La autoridad se vuelve servicio. El culto, la liturgia, es misterio que se celebra. El hombre se diviniza. Pues bien, esto es lo que tenemos que
entender de toda la obra que el Espíritu Santo hace en nosotros y que nosotros mismos somos templo del Espíritu, como enseña San Pablo, ¿no? Cuidar este templo y vivir en el Espíritu, con el Espíritu. Vivir sacramentalmente, lo que se nos pide es muy sencillo. Y ser iglesia, pero esta verdadera iglesia que celebra el misterio en el cual Dios está presente constantemente en nosotros y donde respetamos también la Sagrada Tradición. Queridos amigos, hasta ahora hablé acerca del Espíritu Santo. Más allá de su presencia o no en la iglesia, debemos preguntarnos, ¿está viva su llama en nosotros? ¿Hasta dónde somos canales y receptores de gracia? ¿O cuánto ahogamos al Espíritu? Lo entristecemos, le ponemos obstáculos y no dejamos penetrar su luz. Es hora de clamar, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, visítame y lléname de tu divina gracia. Mira qué pobre soy sin tus dones, sin tu fuerza qué débil me encuentro. Ven Espíritu a renovar la faz de la tierra. Alabado sea Jesucristo.